y contando. Bueno, continuamos. Uno de los ejes temáticos, ay, la foto oficial, por favor. Uno de los ejes temáticos de este congreso es el de la innovación tecnológica. El mundo está inmerso en una espiral de cambios y, por supuesto, este sector no puede ser la excepción. Continuamos con el panel ¿Cómo promover la innovación tecnológica en el sector eléctrico colombiano? Para liderarlo, gracias Camilo, para liderarlo la moderación estará a cargo de Xavier Hernando Durán, profesor asociado de la Universidad de los Andes, junto a Beatriz Gemail, directora de Games Economics, Jorge Sierra, CEO de Enersync, Alexandra Planas, especialista senior energía del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ricardo Mejía, Senior Regional Manager Latin America de Electric Power Research Institute, EPRI, y Antonio Jiménez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Adelante, todos sean bienvenidos y comencemos con nuestra conversación. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos ya o...? Buenos días para todos. Bienvenidos a este panel sobre innovación. Déjenme comenzar primero con unos agradecimientos. Primero, mil gracias por la invitación a moderar este panel en el MEM, al CAC y al CNO, y muy especialmente a Alberto, Juan Carlos y Mario por organizar esta sesión. Durante estos días hemos estado hablando sobre los retos que enfrenta el sector eléctrico y yo no soy una persona del sector eléctrico. Una cosa que sí quiero decir es que me ha impresionado muy positivamente el ambiente tan abierto con el cual se discuten las cosas en este ambiente. Me ha parecido muy positivo escuchar las diferentes visiones sobre los retos que estamos enfrentando, y en ese sentido pues deseo felicitar a toda la comunidad. Es muy importante para Colombia tener estos espacios. Y estos retos son múltiples y de diversa naturaleza. En este panel nos vamos a enfocar a algunos de estos retos que son más estructurales, si se quiere. Hemos estado enfrentando de los retos que tiene Colombia para generar procesos de aumentar la oferta de energía ante una demanda creciente, y cómo ese aumento de la energía pues debe ser en dos sentidos. Por un lado, aumentando la generación, pero también definitivamente la eficiencia de todo el sistema. Generación
distribución y transmisión. Y en ese sentido el cambio tecnológico, en parte inducido por la transición energética en los países hoy desarrollados, nos ofrece nuevas alternativas precisamente para aumentar la generación y la eficiencia de la oferta energética. Entonces, en este panel vamos a hablar precisamente de esas oportunidades que tenemos. Y si se quiere, permítanme cambiar un poquito el tono. Y el tono dominante en la gran mayoría de las sesiones anteriores que he escuchado ha sido un realismo, una coyuntura y una reflexión profunda sobre la naturaleza institucional de los retos que estamos enfrentando. Démonos por unos minutos la oportunidad de soñar y de pensar en todas las oportunidades que vamos a tener, precisamente porque se están desarrollando una cantidad de tecnologías que nos permiten generar energía de otras maneras y se están desarrollando tecnologías que nos permiten aumentar la eficiencia de todo el sistema. Y en ese sentido, pues estoy encantado de estar en este panel con todos los expertos y de escucharlos sobre cómo podemos soñar estas nuevas alternativas que tenemos. Entonces, déjenme comenzar por preguntar sobre algunos de los ejemplos más significativos de innovación tecnológica en el sector eléctrico en Colombia y, si quieren, en Latinoamérica en la última década. ¿Cómo va el proceso de adopción de tecnologías, de nuevas tecnologías en el sector eléctrico de Colombia? Beatriz y Jorge. Javier, mil gracias y de nuevo muchas gracias a Juan Carlos, Alberto y muy especialmente a Mario por esta invitación y gracias a todos por estar aquí. En aras del tiempo hicimos un acuerdo que todos íbamos a demorar 3 minutos dando nuestras respuestas. Entonces, en aras del tiempo, yo rápidamente voy a hablar de 3 innovaciones y me voy a centrar solamente en la última para hablar un poco de cómo está Colombia. Entonces, la primera es, obviamente, en los últimos 10 años, y es un poquito más viejo, tenemos nuevas fuentes de generación eléctrica, standalone o en combinaciones en sistemas híbridos, y ahí tenemos solar, eólica y más recientemente tenemos importantes desarrollos tecnológicos en lo que se conoce como reactores modulares pequeños. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues principalmente por una reducción de los costos. En el caso de energía solar fotovoltaica, los costos han disminuido 87-90% desde el año 2010. Y también por una creciente necesidad de hogares y negocios para tener energía de manera más estable. Entonces, esa es la primera innovación. De la segunda que quisiera hablar es obviamente lo que tiene que ver con microredes, con un grado de adopción un poco menor que solar fotovoltaica. Hay unos proyectos gigantescos en Chile, en México, Brasil. Microredes más puntuales se han usado sobre todo en zonas de la Amazonía, el Caribe, también en Islas Galápagos y demás. Y del último, y aquí una mención especial a una empresa colombiana que está haciendo, está innovando en el área de baterías, una empresa que se llama BATS, es de Medellín. Están haciendo un proceso de repurposing de baterías de carros eléctricos. Y finalmente, en el que me quiero concentrar un poquitico más, es el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas. Ahí tenemos inteligencia artificial, machine learning, gemelos digitales, etcétera, etcétera. ¿Para qué se están usando estas tecnologías? Estas tecnologías se están usando para 3 cosas dentro de las empresas. Estamos viendo aquí en Colombia, y eso nos tiene de verdad muy contentos,
con todos los ingenieros y los equipos de las diferentes compañías, tanto incumbentes como nuevos entrantes, que están experimentando con estas tecnologías para aumentar eficiencia, es decir, reducir costos. Además de eso, ofrecer nuevos servicios. Hay varias empresas, hemos encontrado, que están haciendo ESCAS, por ejemplo, y además de eso nos puede ayudar en algo que tú mencionabas, Javier, en la introducción, y es aumentar la eficiencia en el consumo de electricidad. Aquí, a lo largo de estos 2 días y medio, hemos hablado mucho de que hay una tendencia mundial, no solamente es que en Colombia, que están subiendo los precios de la energía eléctrica. Entonces, racionalizar ese consumo es bien importante. Aquí en Colombia tenemos también empresas que hay, eso de tweakers y twinkers. Tenemos varias empresas, proveedores que están haciendo cosas innovadoras, diferentes. Una de esas es Guane, y otra, solamente por mencionar algunos ejemplos, pues porque hay muchas, y otra es Uptime Analytics. Entonces esos serían, Javier, mis 3 ejemplos: microredes, fuentes alternativas y tecnologías digitales avanzadas. Gracias. Gracias. Jorge. Bueno, muchas gracias al CNEO y al CAC por la invitación. Yo quisiera darle un enfoque al tema de innovación tecnológica distinto, y es pensar primero, pues, las empresas y los que están acá, qué los motiva a innovar tecnológicamente. Y escuchando XM y los eventos que han ocurrido, también con Enel, los operadores, en realidad la innovación tecnológica termina siendo aquí en Latinoamérica y en Colombia un tema de supervivencia. También empresas nuevas que se abren paso terminan innovando tecnológicamente para poder competir, para poder encontrar un nicho de mercado, para poder evolucionar y poder dar valor en ese sector y en este país. Entonces la innovación tecnológica en Latinoamérica no tiene las componentes de recursos amplios, ilimitados, holgados, que tienen los países orientales, Estados Unidos, sino que es una innovación realmente muy al margen de las necesidades, de los retos. Y uno de los ejemplos que estamos viendo es lo que pasa con el sistema. Hoy en día, con recursos escasos, con líneas colapsadas, con sistemas bastante apretados, hemos visto que Colombia ha resistido, y no solamente a nivel técnico, sino también a nivel político, regulatorio, ha logrado sostener y mantener la confiabilidad en el sistema. Entonces creo que un buen ejemplo es lo que ha hecho el operador en coordinación con los agentes, con los distribuidores. Me parece que la innovación que han tenido que incorporar ahí es a nivel algorítmica. Hemos visto XM también teniendo que adaptarse a nuevas reglas, a nuevas tecnologías. Hemos visto que XM, por ejemplo, ha recibido miles y miles de nuevos proyectos solares, pequeñas centrales que no son observables, y le toca adaptarse a todas estas nuevas tecnologías. Digamos que no es fácil cuando no puedes observarlas a todas ni tener las capacidades ilimitadas que tienen otros países para esto. Le toca adaptarse con innovación tecnológica. Entonces hemos en Latinoamérica tenido una innovación tecnológica forzada. Y hay otro ejemplo muy importante que ayer, espero que Fernando lo haya mencionado en la charla minorista, no tuve la oportunidad de verla, pero hemos visto cómo los comercializadores digitales en Colombia han comenzado a generar una competencia, una innovación, donde no hay un marco regulatorio suficientemente amplio, tan moderno como el que hay en Europa para hacer switching. Switching es el mecanismo para que un usuario pueda elegir el comercializador libremente. En Colombia ese mecanismo regulatoriamente no es maduro, realmente está incompleto. Sé que Fernando lo tuvo que haber mencionado ayer, pero aún así vemos empresas que las voy a mencionar, que hemos acompañado y hemos visto cómo innovan tecnológicamente para poder abrirse camino en un mercado que en Latinoamérica, el switching en Latinoamérica es casi que nulo. Sin embargo, estas empresas han logrado
hacer switching de más de 40.000 usuarios. Y eso es algo muy importante. Ahí vemos ejemplos como Vía, Neu, Enerbit, Batia y otras empresas comercializadoras que no podrían hacerlo sin innovación tecnológica. Les toca hacer innovación del lado de la telemedida y del lado de los procesos de los usuarios, y todo esto se transforma en un beneficio para el consumidor final, porque primero pues tiene la experiencia de sentir que elige libremente, y segundo puede beneficiarse de una tarifa que podría ser más competitiva o con servicios adicionales. Entonces, esos dos ejemplos, la resiliencia del lado de los participantes del mercado, del operador, y los comercializadores digitales, son los dos ejemplos de innovación tecnológica que me gustaría resaltar hoy. Muchas gracias, Jorge. Y entonces, en ese contexto de moderado éxito en términos de la adopción de nuevas tecnologías, de realizar innovaciones, pues escuchemos un poco de cómo cambia el panorama con la transición energética. Antonio y Ricardo, el sector eléctrico en el mundo y en Colombia está enfrentando los nuevos retos de la transición energética y climática, y en este sentido, dado que esta audiencia está extremadamente familiarizada con estas ideas, ¿existe alguna especificidad que ustedes deseen resaltar en estos procesos y que esté enfrentando Colombia y que sea importante para tener en cuenta, para marcar la agenda en estos procesos de adopción? Es decir, hay tecnologías que deberíamos considerar muy seriamente, otras que no, dentro de todas estas nuevas posibilidades que se están abriendo por la transición energética y climática que está experimentando el mundo. ¿Qué piensan? Antonio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al CNO y al CAC por la invitación. Le acabé de decir a Mario que ojalá me hubiera invitado a un panel ayer, que nos dieron muy duro a la CREC. Pero con su introducción me pareció muy chévere estar en un espacio un poco más tranquilo para hablar de futuro y no hablar tanto de coyunturas, porque dan un espacio para centrarnos en lo verdaderamente importante, digamos, que es nuestras responsabilidades técnicas donde estemos, ¿sí? Las empresas, en el sector público, y eso, digamos, con su pregunta me ayuda a iniciar con un contexto de que la innovación, más que, digamos, un proceso que llevan las empresas o el sector público, que lo pueden ver que puede ser como una especie de novedad, es una necesidad, ¿cierto? Y más en este contexto de transición energética, porque lo he dicho en diferentes paneles y en diferentes oportunidades, no estamos en las mismas condiciones en las que estábamos hace 20, 30 años, desde el punto de vista de desarrollo de los proyectos, de conocimiento de las comunidades, digamos, del desarrollo de los proyectos de infraestructura, por ejemplo, en generación o en transporte de energía. Entonces, eso lleva a que este tema de la transición energética se aborde desde el punto de vista de una solución más que de una especie de novedad o de moda, como algunas veces he escuchado, para adaptarnos frente a estos nuevos cambios que está teniendo, pues no Colombia, porque esto no es solamente del país. Cuando uno se pone a hacer revisión de literatura internacional, eso pasa en todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista energético, obviamente, la transición energética hace que, por lo menos desde el punto de vista de la regulación, ¿cierto?, empecemos a buscar formas de cómo se identifican esas particularidades para la incorporación, en el caso de la generación de los recursos renovables, con las condiciones y las particularidades que estos recursos tienen. Entonces,
Se habla mucho, o se ha hablado mucho aquí en los paneles sobre temas de la dificultad que puede tener digamos, un recurso solar para prestar confiabilidad. Se ha hablado mucho sobre temas de la variabilidad de recurso. Entonces, digamos, este tema de innovación lo que nos ha llevado desde el punto de vista particular de la regulación es a identificar esas particularidades para poder enfocarlas y alinearlas en el propósito que tenemos desde el punto de vista de la generación, que es buscar una mejor confiabilidad, que es una discusión bien importante sobre la cual se está hablando aquí en este panel. Y hay otro aspecto también muy importante y tiene que ver mucho con el panel que acabo de pasar, es que, como le digo, hay muchas voces a nivel mundial y muchos retos en el desarrollo de infraestructura lineal. Lo que estamos viendo es que hay mucha posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a disminuir, digamos, la dependencia o atrasar la necesidad de hacer nuevos corredores, ¿cierto? Y en ese propósito también desde la comisión lo que hemos tratado de hacer y hemos identificado y estamos en el proceso de revisión es ver cómo esas nuevas tecnologías se incorporan en ese marco regulatorio para poder mejorar las condiciones de los inversionistas, sobre todo para dar digamos, unas señales adecuadas para que se puedan desarrollar ese proyecto. Pero también yo tuve la fortuna de haber pasado por diferentes aspectos en el sector público y antes era planeador. Y también entiendo que no todo es regulación. Hay muchas iniciativas que pueden llevar a cabo la empresa privada que no necesitan señales regulatorias y que al contrario pueden incentivar a que esa regulación, que ese rol que tengo en ese momento, pueda empezar a incorporarla en su marco regulatorio. Entonces, digamos, es como un trabajo en conjunto desde el punto de vista de nosotros y desde el punto de vista también de las empresas que pueden hacer esos desarrollos. De manera general, para terminar, digamos, esta primera pregunta, la señal es que la innovación va más allá de una moda y es una necesidad de adaptación y de optimización de lo que tenemos para mejorar las condiciones de en el caso de energía eléctrica, de la prestación del servicio. Antonio, muchas gracias. No puedo dejar de meter la cuña de recordar a los premios Nobel con esa intervención de Antonio. Fíjense que los premios Nobel acaban de señalar la importancia de las condiciones institucionales y de la cultura para entender los procesos de la innovación y sobre todo de cómo la innovación puede llegar a tener un impacto en crecimiento. Y por ese lado entiendo la respuesta de Antonio. Pero déjenme preguntarle a Ricardo si desde esa perspectiva más amplia que observa Ricardo, ve algo específico que Colombia deba tener en cuenta para decidir en qué proyectos entrar, en qué proyectos no entrar y específicamente qué tecnologías entrar, qué tecnologías no entrar, por ejemplo, por razones geográficas, etcétera. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a CNO, al CAC. Realmente es un honor compartir este espacio con ustedes que es tan relevante para el futuro energético de Colombia. Antes de responder la pregunta, Javier, me gustaría compartir con ustedes cómo EPRI hacemos para avanzar en estos retos de transformación energética y creemos que la transformación energética como tal tiene que estar impulsada siempre por temas de innovación, colaboración y conocimiento técnico riguroso. Esos tres pilares son muy importantes. Nosotros como EPRI hoy en día colaboramos con más de 450 instituciones, desde empresas eléctricas, gobierno, startups y realmente la colaboración y recoger el conocimiento es lo más importante para nosotros. Estar acá me siento como en casa porque colaboramos con muchas empresas aquí y gremios en Colombia. Colaboramos con el WEC de Colombia, colaboramos con COSIER, con Andesco, con Asocodis, con Acolgen, con ANDE, con la Asociación de Hidrógeno Colombiana,
y también trabajamos muy de cerca con miembros como ISA, como Grupo Energía Bogotá Enlaza, como Celsia, como Ecopetrol, como XM. Entonces, nos consta que como EPRI, realmente, y concuerdo mucho con lo que dice la gente de Andesco, que se hacen muchas cosas en Colombia, y yo como representante regional de Latinoamérica para EPRI, siempre pongo como ejemplo Colombia, por la gente, por la cultura, por el conocimiento, por las empresas, y realmente se están haciendo bastantes cosas buenas de innovación en Colombia. Desde ese punto de vista, EPRI, nosotros, para el tema de retos de transformación energética y cambio climático, yo me quedo con comentarios muy buenos que se hicieron ayer de parte de XM, que hay que ver el punto de forma holística y también desde el punto de la forma de conocimiento. Holística significa que estamos hablando de una descarbonización de economía, no como la parte eléctrica tiene que ver con una transición energética en términos de toda la parte de economía energética. Esto tiene que ver con la parte de eléctrica, parte combustibles y también con la parte de consumo y uso final de la energía. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, un punto muy importante, medular, para abordar una transición energética que sea justa, tenemos que hacerlo desde el punto de vista planeación y confiabilidad. No podemos olvidar estos dos términos, planeación integrada y planeación a largo plazo. Estamos hablando 20, 30, 40, 50 años para poder definir qué tipo de tecnologías pueden entrar en esa planeación desde el punto de vista de confiabilidad. Entonces, tecnologías para transmisión, para distribución, para suministro de energía, que es la parte de generación, todo tiene que verse en conjunto, en forma integrada. Hoy en día, ver planeación de generación o planeación de transmisión o de distribución de forma separada es muy complicado si queremos realmente llegar a un punto de transición energética y una descarbonización de economía. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el reto de cambio climático. Obviamente nos afecta a todos. Entonces, desde EPRI tenemos iniciativas como Climate Ready. Son iniciativas realmente abiertas, públicas, que analizamos tres pilares desde el punto de vista de cambio climático. Es datos de cambios, qué está pasando con los datos, cuáles son los nuevos climas, qué tan frecuentes van a ser esos nuevos climas en términos de calor, en términos de viento, en términos de huracanes, qué tan frecuentes van a afectarnos esos para analizar riesgos. Después de analizar esos datos climáticos, el otro pilar es la parte de activos. ¿Cómo van a afectar esos nuevos climas o esa frecuencia de climas a nuestros activos en generación, en transmisión, en distribución? Y el tercer pilar es la parte financiera. Económicamente, ¿cómo vamos a analizar si esos riesgos hay que cambiar líneas, hay que cambiar centrales, hay que modernizar, hay que digitalizar? Entonces, ¿cómo ver la gestión de activos de esos activos? Es la parte económica. Eso es una iniciativa que hacemos como a nivel mundial para analizar el cambio climático, que es Climate Ready. Y por la parte de transición energética tenemos modelos, que ayer se hablaba mucho del tema de modelos, que es muy importante analizar escenarios, modelos como el RIGEN que tenemos, que analizamos 20, 30, 40, 50 años para ver la integración de todo el tema de tecnologías. Ahí partimos el punto de innovación y el tema de ser tecnológicamente agnósticos. Ricardo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasemos ya a las oportunidades de las nuevas tecnologías. Si quieren, comencemos con las oportunidades que brinda el avance de tecnologías relacionadas con la información y comunicación. Entre ellas la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial. Jorge, ¿qué oportunidades ve ahí? ¿Qué tecnologías ve que representan oportunidades importantes para nosotros? Sí, bueno, pero voy a hablar de la inteligencia artificial primero. ¿Sí? Pues, la inteligencia artificial, digamos que logró una empatía muy interesante con nosotros recientemente con los modelos de lenguaje largo, con ChatGPT, Gemini, los modelos que utilizamos,
yo quería hacer un pequeño, pues, como un sondeo, pues, ¿quiénes usan habitualmente ChatGPT, por ejemplo, o sus competidores habitualmente? Vamos a ver, más o menos uno, como menos de la mitad parece que, o los demás les da vergüenza admitirlo, o no tienen, o realmente no están usándolo. Pero la adopción de ChatGPT, por ejemplo, alcanzó el 1.000.000 de usuarios en 5 días. Estamos hablando que Internet, Netflix se demoraron años en llegar al 1.000.000 de usuarios. ChatGPT lo logró en menos de 5 días y luego llegó a los 7 millones de usuarios en un par de semanas. ¿Eso qué implica? O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Realmente es una proyección de una escala tremenda, exponencial, de lo que va a demandar esa inteligencia artificial a nivel de energía. Entonces, aquí ignorar esa tecnología o subestimarla realmente es un error desde el punto de vista estratégico de los países, de los líderes, y me parece que las principales oportunidades en el largo plazo para las nuevas generaciones van a estar asociadas con esa evolución y esa sinergia y esa conexión que hay entre la inteligencia artificial y la energía. Porque todos hemos escuchado el tema de los data centers, de la carga, de la energía, pero los data centers realmente y la inteligencia artificial no son un consumidor común y corriente. Ellos terminan siendo un superconsumidor, un consumidor que puede ser prosumidor, puede tener almacenamiento, es capaz de autogestionarse, autocontrolarse, puede dar respuesta a la demanda, puede hacer control de variables eléctricas. Entonces se comienza a volver una sinergia o una simbiosis entre la inteligencia artificial y la demanda de energía o las actividades de la cadena energética que la inteligencia artificial en la que comienza a participar. Ya en un data center de Google hicieron ya el experimento, ya quedó operativo, de que la misma IA del data center controlaba la temperatura, veía el precio de la energía del nodo, era capaz de responder y subir y bajar el consumo de su data center. Esos ejemplos, y eso es lo que viene en el largo plazo en sistemas distribuidos en Colombia y en el mundo, porque realmente termina la inteligencia artificial actuando como un coordinador a escala de las necesidades del sistema a nivel eléctrico y a nivel de mercado también, porque participa en el mercado finalmente. Quería resaltar ese punto. Sé que hay otra pregunta sobre data centers o sobre inteligencia artificial, pero creo que es la que tiene más impacto hoy en día en toda la transición energética de las nuevas tecnologías. Jorge, muchas gracias. Alexandra, bienvenida. Pensemos entonces en otras tecnologías, ya no tecnologías necesariamente de información y comunicación o inteligencia artificial. Pensemos en otras tecnologías diferentes a solar en las cuales ya hemos estado avanzando. ¿En qué otras tecnologías de generación, transmisión, distribución ves que existe oportunidades importantes para un país como Colombia en el contexto que estamos enfrentando? Gracias. Bueno, antes que nada es un gusto estar aquí y agradezco obviamente la invitación, Mario, Alberto. En cuanto a las tecnologías, digamos que creemos que todas tienen un papel importante en complementar el parque hidrotérmico de Colombia. Cada uno en su momento va a jugar un rol pues más preponderante. Como sabemos, pues el sol, la energía solar ahora pues está siendo protagonista en Colombia en cuanto a energías renovables. Creemos que el viento, si logramos resolver pues los temas socioambientales, va a ser muy importante en nuestro país. Tuvimos, bueno, la primera ronda eólica offshore
que no se obtuvieron de pronto los resultados esperados. Yo creo que aquí pues hay un tema que revisar, por qué no se obtuvieron el interés esperado. También está el tema de costos de estas tecnologías, pues que si aún son 2, 3, 4 veces mucho más caras, pues hay que esperar a que vayan madurando también para que puedan tener un rol más preponderante. El potencial hidroeléctrico, pues en Colombia sabemos que sigue siendo grande, en especial pues plantas, embalses de menos de 40 megavatios, que no tienen pues los temas de embalses que son tan problemáticos. También, digamos, no debemos olvidar, por ejemplo, que el parque hidro de la región, pues el 50% tiene más de 30, 40 años de antigüedad y requiere pues inversiones para su modernización y para poder seguir pues utilizándolo, y ya sabemos pues los beneficios de la generación hidráulica. Se ha hablado mucho en estos 2 días del rol del almacenamiento, baterías. Hemos visto cómo han caído los precios, digamos, de las baterías de litio, cerca de un 90% en los últimos 10 años. Y pues sabemos todos también de los beneficios del almacenamiento en términos pues de servicios complementarios, reduciendo congestiones de red, integrando pues todas las renovables, trayendo estabilidad a los sistemas, temas de potencia, etcétera. Entonces, pues creemos que el tema de almacenamiento con baterías va a tener un papel crucial en los próximos años, pues no solo en Colombia, sino en el mundo. Un tema muy importante, y yo que llevo, digamos, 20 años trabajando en el mundo multilateral, ahora por primera vez tanto el Banco Mundial como el BID, como los bancos multilaterales nos están dejando empezar a revisar temas de energía nuclear. Este ha sido como uno de los cambios más grandes que yo he visto en todos estos años, un cambio de paradigma muy, muy importante para nosotros. Entonces, pues desde ahora no es que ya podamos, por ejemplo, entrar a financiar estos proyectos, que yo creo que tampoco es que estemos listos o los países estén listos para esta tecnología ya, pero ya nos abrieron la puerta para empezar a capacitarnos y a ayudar a los países de la región a capacitarse en estos temas, a traer conocimiento, etcétera. Entonces, yo creo que esto va a significar un cambio muy importante para la región, que en unos años logremos, por ejemplo, financiar estas tecnologías, que como sabemos, pues todavía digamos que son muy costosas, a pesar de los avances en los pequeños reactores, etcétera. Y yo creo que aquí, por ejemplo, la financiación concesional, financiación de largo plazo, que pueden traer, por ejemplo, las multilaterales, va a tener un papel muy importante en la penetración en unos años de este tipo de tecnologías. Y por último, hablar pues del hidrógeno verde, que ha sido pues un tema muy, muy de moda en los últimos años. Tenemos, yo creo que existe un potencial importante para el país. Obviamente, si logramos primero pues desarrollar los proyectos renovables, en especial en La Guajira, que son los que van a volver pues el hidrógeno, digamos, en una escala importante, digamos, para ser significativo para Colombia, para exportación, etcétera. Pero pues también hemos visto en los últimos años pues los precios de las tecnologías bajar mucho. Entonces yo creo que si vamos preparándonos, seguimos preparándonos, este va a ser también pues una alternativa muy importante para Colombia. Muchas gracias, Alexandra. Antonio, ¿alguna otra más? Viento, hidro, baterías, nuclear, hidrógeno. ¿Algo más que deberíamos considerar en el menú? Digamos como combustible primario, digamos que eso es lo que estamos revisando.
pero no solamente debería ser ese enfoque, sino la forma de integrar ese tipo de recursos, porque, por ejemplo, para el tipo solar, lo que estamos viendo es que empieza a aparecer mucha generación distribuida, autogeneración. Entonces, eso hace parte también de esa innovación de la que estamos hablando, desde el punto de vista que eso representa un reto, y lo dijeron anteriormente, sobre todo retos de información para el operador del sistema, para el operador del mercado, porque la energía, digamos, en su forma de consumo y de generación empieza a cambiar, ¿cierto? Y eso representa el uso de grandes cantidades de información en términos de la operación, pero como lo acabo de decir, también del mercado. Entonces, esa consideración es importante tenerla en estas discusiones, porque más allá, digamos, de ir migrando en ese proceso de transición energética y de ajustes a esos cambios que estamos viviendo, en términos de uso de primario, también en el uso de tecnologías, también lo acabaron de decir digamos, en el desarrollo de las microredes, que puede ayudar a generar una mejor integración de estas tecnologías con una mejor confiabilidad y seguridad en los sistemas eléctricos. Y en términos generales, como lo acabo de mencionar, no solamente el uso del primario, sino su incorporación al sistema. Entonces, el uso de baterías, el uso de nuevas tecnologías de transporte de energía, que es importante. También, es que casi todos lo han mencionado, el uso de inteligencia artificial para el manejo de estos nuevos mercados que van a empezar a surgir, porque no son iguales a los que conocemos. Yo ahorita tengo una presentación y vamos a hablar un poco de esa transición del mercado que tenemos hoy a un mercado intradiario, que es como una primera fase, pero esto ya es, de lo que estoy hablando, es otro nivel de manejo de información por la cantidad de agentes y de participantes en ese nuevo esquema de mercado. Muchas gracias, Antonio. Bueno, y muchas de estas tecnologías generan oportunidades importantes, pero también generan retos importantes. Ya Jorge nos dio unas indicaciones, pero simplemente pues uno de los temas dominantes de estas reuniones, y entiendo que estas reuniones durante ya varios años, ha sido cómo la demanda va creciendo más rápido que la oferta. Y en ese caso, pues data centers representan una oportunidad interesante de, digámoslo así, de negocio para Colombia, pero también pueden representar un reto en términos de golpe, una amenaza a estos procesos tan ajustados de crecimiento de la demanda y la oferta. En ese sentido, me gustaría preguntar de manera más general, y si quieren referirse específicamente al caso de los data centers también, ¿qué amenazas representan estas tecnologías para Colombia? Estuvimos hablando de cómo se integra el sistema viento, hidro, baterías, nuclear, hidrógeno, generación distribuida. ¿Qué piensan de todas estas tecnologías como amenazas? Ricardo, lo veo con muchas ganas. Sí. No, Javier, bueno, dando respuesta directa al tema de data centers, nosotros como EPRI hoy en día es uno de los retos más importantes, principalmente en Estados Unidos, el tema de data centers, el tema de inteligencia artificial, ya lo habló Jorge. La demanda que estamos viendo en los próximos 5, 10 años es aproximadamente 60 gigas de energía para el tema de centros de datos, para el tema de inteligencia artificial. Entonces, hay dos consumos importantes en un data center, que es energía y es agua. Y ellos están buscando energía 24/7 libre de carbón.
Entonces, los retos son importantes en esos términos, en términos de consumo, en términos de recursos, y lo que estamos nosotros haciendo como EPRI a nivel mundial, hicimos una iniciativa que se llama DCFlex, que es Data Center Flexibility. Es como buscar que esos data centers realmente tengan la flexibilidad, analizar en conjuntos, otra vez el tema de colaboración, no solamente los fabricantes de data centers, sino también los desarrolladores, la parte de generación, la parte de transmisión, la parte de distribución, entender cómo operan estos data centers y cómo realmente pueden ser ellos flexibles para en términos de la conexión a red, no solamente que consuman energía, que los veamos como una carga, sino también cómo ellos pueden apagar en un momento y otorgar servicios a la red misma con los recursos que ellos tienen. Entonces, tenemos que pensar en términos de inteligencia artificial, nosotros llamamos Power for AI y AI for Power, la energía para estos data centers, pero también cómo estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya habló Jorge nos pueden beneficiar para modernizar y digitalizar nuestras redes y que sean más resilientes y más confiables. Eso desde el punto de vista de data centers. Quiero también comentar un poco el tema de tecnología y creo que tenemos que ser realistas con el tema de tecnología. Regresando un poco el tiempo y analizando, 40 años nos llevó desde el concepto hasta la implementación comercial de reactores nucleares, 40 años. Y la parte de solar y la parte eólica llevamos hablando desde los años 60 y hasta apenas hace 2 décadas empezamos con la implementación comercial de solar eólicas. Entonces, tenemos que hablar de una transición energética que sea realmente realista. Cada tecnología tiene su rol en la transición energética. La solar eólica nos van a ayudar a parte de descarbonización, pero hay que ver la variabilidad, no solamente es el problema de variabilidad. Hoy en día, después de 10 años de operar una central eólica y solar, también estamos teniendo problemas de performance y también de pronósticos de la capacidad del sol y del viento por el tema de cambio climático. Entonces, tenemos que analizar todas las variables, tenemos que tener lecciones aprendidas de qué está pasando con la solar, la eólica. Hay que ver el tema de baterías, pero no solamente de 4 o 8 horas, hay que ver almacenamiento a gran escala. El tema de almacenamiento térmico, almacenamiento por concreto, todos esos temas que sí realmente nos van a ayudar a dar una mayor confiabilidad a la red, que son 24, 42, 48 horas, 72 horas. Tenemos que analizar ese tipo de almacenamientos también y lo estamos haciendo dentro de EPRI. Y la parte de hidrógeno, la parte nuclear. La parte nuclear llevamos 53 años investigando en la parte nuclear. Hoy en día tenemos una iniciativa que se llama Advanced Nuclear Technology, que vemos toda la parte de microreactores y reactores modulares pequeños. En Canadá ya se está haciendo la primera instalación de reactores modulares pequeños y es muy importante por el tema de flexibilidad y el tema de aseguramiento. Entonces, tenemos que aprender qué ha hecho en Latinoamérica México, qué ha hecho Argentina, qué ha hecho Brasil y qué están haciendo con esta visión de reactores modulares pequeños y microreactores. Y la parte de hidrógeno bajo en carbono, obviamente una transición energética, no todas las tecnologías, no hay una sola tecnología para la solución completa de la transición energética. Tenemos que analizar todo tipo de tecnologías como hidrógeno bajo en carbono, que tienen que ser para industria que son muy difíciles de descarbonizar, como la parte de minería, como la parte de industria del acero, en los hornos, la parte de transporte pesado. Ese tema de tecnologías va a usar hidrógeno bajo en carbono, pero no podemos pensar que va a ser un vector energético para todas las tecnologías. Gracias. Alexandra, ¿quieres agregar algo? Amenazas, digamos, yo diría que son retos y no solo son retos para Colombia, sino son retos pues, que viven todos los países que están pues, con esta transformación, con esta entrada de nuevas tecnologías. Y pues los primeros son técnicos, como hemos visto últimamente, pues los vertimientos, por ejemplo, de fuentes limpias el año pasado fueron de 53 teravatios hora, cerca de 64% de la demanda anual de Colombia.
con un costo pues económico de cerca de 7 billones de dólares. Entonces, digamos que todas estas energías intermitentes pues necesitan, obviamente, como se ha repetido hasta el cansancio, pues de unas redes que aguanten toda esta inyección de energía. Temas regulatorios, obviamente, sabemos que los cambios de mercado requeridos para aprovechar pues todas estas nuevas tecnologías pues no son fáciles, y mientras también pues se tiene que asegurar la prestación pues de un servicio confiable, eficiente y sostenible. Los retos ambientales y sociales pues que en Colombia pues lo hemos vivido, lo vivimos cada día. Y que esto pues obviamente también afecta los tiempos de desarrollo. Como lo han dicho, pues un proyecto renovable pues se puede construir en 1, 2, 3 años, mientras una línea de transmisión se demora 10 o más años. Entonces pues este es un reto muy importante para la penetración de todas estas nuevas tecnologías. Y un reto o una amenaza muy importante que sí creo que tenemos es todo el tema de ciberseguridad. En el BID pues hemos desarrollado diagnósticos del estado de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe, donde pues estamos viendo cómo promover todo el tema de transformación digital, porque hemos visto que el tema de ciberseguridad pues puede generar unas pérdidas muy significativas para los países en la región. Entonces, ese creo que sí es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. Javier, si yo puedo Claro. complementar lo de Alexandra y también como viéndolo a nivel micro, además del tema de ciberseguridad, algo que va a ser un reto es que estas nuevas tecnologías, las tecnologías digitales avanzadas, sí, para algunos trabajos, y eso es una preocupación, algunos empleados van a representar perder sus trabajos, ¿no? Entonces, se habla mucho del tema de despidos. Esta semana misma hizo Microsoft una nueva cuenta de cuántos empleados va a despedir y son 15.000. Amazon 14.000 en lo corrido del año y se vienen, dicen algunos analistas y filtraciones de información interna, 500.000 de personas. Y aquí yo creo que es importante tomar un paso hacia atrás y recordar que todas las nuevas tecnologías a lo largo de la historia han sustituido algunos trabajos, complementado otros y transformado muchos de los nuestros. Solamente pensemos cómo ha transformado nuestros trabajos el Internet, el acceso a Internet. Desapareció casi el correo de cartas, ya yo creo que muy pocos de nosotros mandamos todavía postales y demás, pero definitivamente ha potenciado y ha complementado muchas otras. Y lo que se muestra, lo que se ha encontrado empíricamente hasta ahora, estas son tecnologías que están avanzando muy rápido, pero lo que se ha encontrado empíricamente hasta ahora es que la IA lo que está haciendo es que está sustituyendo algunos empleos repetitivos. Entonces se ve, por ejemplo, el efecto en personas jóvenes menores de 25 años en Estados Unidos, donde se ha hecho más trabajos empíricos, de 13 puntos porcentuales la disminución de los empleos en sectores que son más fáciles, que entre la IA como servicio al cliente, programadores de software y demás. Pero también se ha encontrado al tiempo que a trabajadores con experiencia, con altas capacidades técnicas, es decir, capital humano, los complementa. Y ahí eso me lleva a otra área complementaria a lo que han ya mencionado todos ustedes y que tocabas tú antes, y es el reto de que no nos quedemos con proyectos de adopción de nuevas tecnologías a medias.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado en nuestra investigación? Que aquí en Colombia hay un ambiente, como mencionaba antes, muy vibrante. Hay muchas empresas que están tratando nuevas tecnologías y que las están piloteando, pero lo que nosotros encontramos es que más o menos el 10%, y aquí un agradecimiento al BID por la financiación de nuestros estudios, es que solamente el 10% de los proyectos llegan a adopción productiva completa. Es decir, yo uso la IA efectivamente a escala en todas las unidades de negocios que necesito usarla. Y esto no es específico a Colombia, o sea, no nos demos duros. En estudios que se han hecho en Estados Unidos también muestran que esos son juiciosos y hay mucha data, también muestra que el porcentaje de proyectos que llegan a adopción completa es tan solo el 5%. Entonces, yo creo que otro reto que tenemos y que ahí necesitamos acción de empresas, política pública, regulación y demás, y de eso me imagino que hablaremos en un ratico con la CREC, es cómo hacemos para que efectivamente esas tecnologías sean adoptadas y sean usadas para mejorar los pronósticos de fallas técnicas y no técnicas, mejorar, optimizar las reparaciones, mejorar nuestros modelos de demanda también para optimizar inversiones en red, etcétera, etcétera. Gracias, Beatriz y Alexandra. Bueno, Antonio, y nos mencionaste la importancia del contexto institucional para favorecer la innovación. Ya en concreto, la regulación. ¿La regulación debe jugar un rol en promover la adopción de estas tecnologías? Y si es así, ¿cuál exactamente crees tú que debería ser este rol? Sí, digamos, en las discusiones que se han tenido en este evento, y no solamente en este evento, sino en muchos MEM que hemos tenido, siempre se ha hablado un poco de los tiempos de la toma de decisiones de la regulación. Entonces, como que está la planeación, en la planeación usted puede pensar a futuro en un periodo muy largo, que creo que lo acabaron de decir, imaginarse muchas cosas que ni siquiera necesariamente ya tengan un marco regulatorio de su desarrollo, porque pues es un proceso de planeación con una visión que se tiene. En el proceso de regulación, como es un proceso donde ya se dan las señales de inversión de esas visiones que se tienen, muchas veces no necesariamente ese proceso es tan rápido como en el momento en que la planeación define ese tipo de tecnologías, la incorporación de ese tipo de tecnologías. Por eso yo en mi primera intervención hablaba de la necesidad de que esto tenía que ser como una especie de asociación entre el sector privado y el sector público, porque sin que haya una intención del desarrollo de unas tecnologías que seguramente la van a ver en una primera fase el sector privado, es difícil que el regulador, digamos, más allá del conocimiento y de la investigación que pueda hacer, pueda estimar que esto se va a llevar a feliz término, ¿cierto? Lo decía ahorita Ricardo, creo, hace un momento, cuando decía que llevaba mucho tiempo desarrollando la tecnología solar y la eólica, y que hasta ahora estamos ya con un conocimiento importante que todavía no es el conocimiento profundo que quisiéramos sobre este tipo de tecnologías. No lo digo yo, lo acabaron de decir. Entonces, digamos, estoy totalmente convencido de que la regulación sí hace parte y es necesaria para incentivar esos procesos de innovación, pero también la parte privada. Entonces, pongo un ejemplo de algo que vivimos hace un par de años. Hace un par de años hubo una especie de necesidad en el sistema de transmisión de energía en Colombia.
Entonces hubo la posibilidad de hacer el desarrollo de una nueva tecnología que nos podía ayudar a desarrollar a mejorar esa problemática. El doctor Alberto la conoce porque hubo muchas discusiones y una empresa dijo, yo la hago, ¿sí? No había regulación. Posteriormente al desarrollo de esa empresa, y fue una empresa pública la que dijo que lo hacía, la CREC ya empezó a ver las necesidades adicionales o complementarias a la posibilidad del desarrollo de esa nueva tecnología. Entonces es un proceso que vemos que es coordinado, ¿cierto? Y que tiene que ser, digamos así, porque las empresas son las que conocen la necesidad puntual, ¿cierto?, del desarrollo e innovación y nos dan las señales a nosotros. También hay otras alternativas que las estamos desarrollando y ahí está la comisionada Fanny, que es, digamos, una de las personas que más ha propuesto lo que ya se llaman areneras regulatorias, que también, digamos, es otra posibilidad que tenemos en la regulación para empezar a desarrollar, incentivar algún tipo de proyectos particulares y que pudiesen tener en el futuro un mejor desarrollo, pero entonces siempre es como ese trabajo coordinado entre el sector, las empresas que hacen la innovación y el regulador y seguramente el planeador, porque no lo podemos dejar por fuera. Y la política pública, claro. Gracias, Antonio. Por favor. Un par de comentarios, Antonio, sobre lo que decías. Definitivamente, como desde una perspectiva económica, entonces la regulación en procesos de innovación, siendo los procesos de innovación caracterizados por dos cosas, riesgo e incertidumbre. Definitivamente, como tú lo señalas, sí que puede ayudar o puede atascar, ¿no? Lo mismo que la política pública. Y ahí lo que uno ve en estos procesos de adopción de tecnologías digitales avanzadas es una regularidad técnica, es que ellas necesitan para adoptar, hacer una adopción completa, es necesario acumular capacidades a lo largo del tiempo, acumular activos a lo largo del tiempo, por un lado, y por otro lado, experimentar, hacer pilotos y demás. Entonces, en términos de medidas prácticas, los areneros regulatorios son importantísimos porque les permiten a las empresas pilotear nuevas tecnologías sin enfrentar penalizaciones por errores, ¿no? Entonces, esos areneros regulatorios me parecen fundamentales. Además de eso, recuperando algo que decía antes Jorge, creo que también para fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías es muy importante que la regulación siga fomentando la competencia a través del enforcement, el cumplimiento de la regulación para que haya menores barreras a la entrada para nuevos entrantes. Y también creo que también algo que hemos hablado a lo largo de estos días y es que yo creo que es cada vez más importante que las señales de demanda pasen mucho más claramente a las empresas y que haya flexibilidad para que las empresas puedan reaccionar y puedan adoptar nuevas tecnologías para responder a esas señales de la demanda, y eso también requiere de ajustes regulatorios, por ejemplo, mayor flexibilidad en los precios de acuerdo con la demanda, de cómo se mueve la demanda a lo largo del día. Entonces pueden existir los medidores inteligentes efectivamente muestran que pueden llevar a una reducción en los consumos más o menos de 5%, pero definitivamente sí tienen un cambio en el comportamiento de los usuarios y por lo tanto
un cambio en el comportamiento de los distribuidores de energía eléctrica cuando hay una flexibilización de las tarifas a lo largo del día. Y una última cosa que no tiene que ver con regulación, sino pensando en mecanismos que promuevan la adopción de nuevas tecnologías, y es de política pública en general. Por ejemplo, en las subastas de transmisión uno podría incluir un sistema de puntos que premie por el uso de nuevas tecnologías, obviamente todo esto ligado a resultados, ¿no? No es chévere, usa la tecnología, sino a unos compromisos con respecto a ganancias en eficiencia, por lo tanto reducciones de costos, confiabilidad del servicio, etcétera, etcétera. Gracias, Beatriz. Jorge, entonces usted estaba ahí al frente del cañón en la relación con las empresas, tratando de desarrollar nuevas tecnologías en pleno proceso de adopción. ¿Cómo ha visto el contexto financiero de estos proyectos? ¿Cómo se financian estos proyectos? ¿Deberíamos hacer cosas adicionales para financiar estos proyectos? ¿Se están dejando de hacer por razones financieras a pesar, perdón, a pesar de que se les ve la utilidad a estos proyectos, pero por razones de flujo de caja o de otras razones no se realizan? Sí, de acuerdo. Bueno, retomando lo que decía Antonio, es cierto que el rol del regulador, voy a hablar del tema de financiamiento, pero primero conectándolo con el tema de la regulación, porque es cierto que el regulador no es el único actor, o la regulación no es el único componente para promover la innovación y las nuevas tecnologías, y que los privados tienen una responsabilidad, pero realmente a nivel internacional la regulación solita ha logrado introducir una gran cantidad de innovación solo desde las reglas, desde la estabilidad jurídica, desde reglas que promuevan la competencia, que reduzcan el riesgo para los inversionistas, porque si ya las tecnologías maduras tienen riesgo, ahora imagínense una tecnología nueva. Entonces, para un inversionista el riesgo es el principal factor de decisión para incorporar una nueva tecnología, y la regulación puede colaborar en esa nueva incorporación, no con areneros, sino con resoluciones que internacionalmente han dado resultado en ciertos temas, se puede introducir nuevas tecnologías. Sin embargo, ya viendo los problemas del financiamiento, además de las reglas, que prácticamente estamos viendo un cambio completo en la regulación internacional, donde ya todos compiten, ya el tema de almacenamiento, por ejemplo, no se sabe cómo definirlo, si es un generador, un comercializador, un transmisor, un distribuidor, porque impacta todas las actividades, o sea que las reglas hay que repensarlas. El asunto también está a nivel cultural. Yo creo que el financiamiento va a ser complejo para algunas tecnologías como, por ejemplo, la nuclear, ahora que Alexandra mencionaba el tema de nuclear. Yo creo que aquí en Colombia hemos puesto barreras, las personas, las comunidades, a tecnologías como la solar y la eólica. No me imagino en el vecindario una nuclear cerca de las comunidades. O sea, realmente va a haber unas barreras muy fuertes para el financiamiento, para que se lleven a cabo. Y a nivel digamos, de lo que yo propongo o pienso que en Colombia debe comenzar a hacerse para introducir innovación tecnológica en la parte de generación, es algo que decía Ricardo también, es ser más agnósticos, no casarse, no ver las cosas desde la trinchera, desde mi combustible primario, desde mi carbón, desde mi gas, desde mi renovable, sino tratar de ser más agnósticos en cuanto a un beneficio-costo o a un bienestar realmente a nivel país, que es lo que nos ocupa, como país, cuál es la matriz, cuál es el mix óptimo para dar mayor bienestar al país, ¿no? De pronto no pensar a nivel global, sino más a nivel país, cómo lo podemos articular. Yo
trato de pensar una expansión a 2050 con data centers que demanden, lo que decía Ricardo, 10 gigavatios de expansión de generación y una demanda con esos niveles de crecimiento. Yo en Colombia realmente veo muy difícil con las barreras que tienen las tecnologías fósiles y ahora también las hidráulicas también están teniendo problemas para el financiamiento. Yo no veo tan fácil que Colombia aproveche ese boom de demanda de data centers, a menos que logremos madurar acá una solución a nivel regulatorio y a nivel de adopción de nuevas tecnologías, porque las tradicionales las estamos prácticamente limitando a que se queden como están y que no sigan creciendo. Entonces, algo tiene que cambiar para poder aprovechar todo esto de lo que estamos hablando en este panel. Muchas gracias, Jorge. Alexandra, ¿qué piensas de la financiación? Bueno, como todas estas soluciones que son innovadoras, yo creo que en la financiación pues también tenemos que innovar cómo financiamos, digamos, todas estas nuevas tecnologías. Y aquí quisiera como darles 3 ejemplos de temas que hemos venido trabajando con Colombia. El primero es que ahora en el mundo los cooperantes internacionales, los fondos climáticos que traen o que pueden dar una financiación realmente a muy bajos costos y a muy largo plazo, que es muchas veces la que se necesita para apoyar o impulsar el desarrollo o de estas tecnologías. Y es que quieren empezar a apoyar a los países que trabajen en el marco de una plataforma. Entonces, bueno, ya se hicieron como las primeras grandes plataformas en Sudáfrica, Indonesia, Vietnam, donde donantes, cooperantes internacionales, sector privado han puesto, no sé, en el caso de Indonesia, 20 billones de dólares para transición energética. En el caso de Sudáfrica, cerca de 13 billones. Y Colombia es el primer país de América Latina que está trabajando en la consolidación de una plataforma país con el liderazgo del Ministerio de Hacienda, el acompañamiento técnico del DNP y obviamente pues Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte y Ministerio de Ambiente. Y lo bueno de estas plataformas es que muestran una planeación a largo plazo, o sea, no son proyectos, digamos, que se ven a corto plazo, sino muestran el país que quiere lograr de aquí al, no sé, 2050. En Colombia, pues digamos que tenemos unas metas climáticas muy fuertes, el net zero al 2050, pues las NDCs al 2030, que son bastante ambiciosas. Entonces la idea es que estas plataformas, trayendo recursos concesionales importantes, recursos de donación importantes, puedan apoyar pues todo el desarrollo de estas tecnologías y en especial aquellas que están como en el borde de si son financieramente viables o todavía no lo son. Entonces digamos que creo que ese es un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno de Colombia. La idea es presentar ya esta plataforma en la próxima conferencia de cambio climático en Belén y que empecemos a traer pues importante financiación, en especial financiación concesional a Colombia y al país para apoyar el desarrollo, digamos, de todas estas tecnologías innovadoras. El segundo gran ejemplo es, o por lo menos desde mi lado, es cómo apoyar, digamos, todos estos proyectos de transición energética y no solo, digamos, que el BID público solo puede apoyar, digamos, a los gobiernos. Entonces es cómo también apoyamos, digamos, a las empresas, al sector privado, a traer, digamos, estos recursos, no en financiación de pronto más barata, pero sí más adaptada a los ciclos, digamos, de los proyectos. Entonces, una financiación pues a más largo plazo, más relacionadas, pues, por ejemplo, con la vigencia de los PPAs. Entonces, esto cómo lo estamos haciendo, trabajando con la Banca de Desarrollo Nacional
y trayendo también pues recursos concesionales de fondos climáticos que mezclados, digamos, con unos recursos bastante baratos del capital ordinario del BID, mezclados con unos recursos aún más baratos, casi, digamos, gratis, de los fondos climáticos, pues pueden financiar, apalancar recursos para proyectos que de otra forma, pues digamos, no se realizarían. Y por último, por ejemplo, en geotermia, ahora estamos trabajando con Bancoldex, trayendo también unos recursos muy concesionales, donde estamos creando un mecanismo donde apoyamos, digamos, la exploración de pozos, que sabemos pues que la exploración es realmente muy costosa, y si los pozos, digamos, el proyecto resulta viable, los desarrolladores devuelven esta financiación y Bancoldex la puede volver a usar para el desarrollo de nuevos pozos, pero si pues, la exploración muestra que los proyectos no son viables, estos recursos pues son a fondo perdido. Entonces pues con este tipo de mecanismos también tratamos de incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevas tecnologías en Colombia, en el caso de la geotermia. Súper interesante el de geotermia, genial. Y una pregunta, el de plataforma, las plataformas de financiación, ¿las empresas privadas pueden acceder directamente a estos mecanismos de financiación o solo? No, la idea es que, digamos, estos recursos que se identifican para apoyar, digamos, planes ambiciosos de los países vienen del sector privado, pero también la idea es que beneficien proyectos del sector privado, que aquí en su mayoría, digamos, de los proyectos pues, del sector eléctrico son privados, entonces obviamente para el sector privado también, claro que sí. Alexandra, muchas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo, quedaban un par de preguntas más, pero creo que ha sido un panel muy interesante. Espero que haya dado, por un lado, un respiro al ambiente intenso que hemos venido teniendo todos estos días y que nos haya permitido ver, soñar, digámoslo así, de una manera diferente el sector. Y muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a todos los que están aquí en el MEP. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos mostrarles en este momento un mensaje de Ventus. Ay, por favor, nos ayudan con la foto oficial. Gracias.